Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo Berrones, soy el pastor de Iglesia Identidad y te doy la más cordial bienvenida a nuestros recursos multimedia. El mensaje que estás por escuchar forma parte del libro de Génesis. Te invito a que escuches todos y cada uno de los mensajes que vamos a preparar a lo largo de varias semanas. Vamos a estudiar acerca de la caída, el pecado, la creación, los patriarcas, Jacobo, Egipto, todos esos temas y preguntas que tenemos tantas veces acerca de este libro tan enigmático y tan interesante. La estudiaremos verso a verso, capítulo a capítulo, los 50 capítulos contenidos en él, y estoy seguro que Dios te traerá revelaciones y bendiciones a lo largo de este estudio. Te pido que, si te gusta nuestro mensaje, te suscribas a nuestro canal, que nos contactes a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook o en YouTube. El hashtag es @identidadslp, y también te invito a que nos escribas un correo a identidadslp@gmail.com. No te vas a arrepentir de ponerte en contacto con nosotros. Queremos conocerte, queremos saber más de ti. Atrévete a conocer más de Dios y a relacionarte con Él de una manera práctica y real. Gracias y que disfrutes el mensaje. Génesis 26. El día de hoy vamos a hablar un poquito de Isaac. La semana pasada les decía que era uno de los patriarcas de los que menos se habla. Y en realidad es interesante porque Génesis 26 tiene que ver con la historia de Isaac. Fue el patriarca más longevo de todos los patriarcas. Vivió 180 años y solamente Génesis 22, que fue la parte del sacrificio, y Génesis 26, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy, son los únicos pasajes que son exclusivos acerca de Isaac. El día de hoy la predicación se llama El ordinario Isaac. ¿Por qué se llama el ordinario Isaac? Porque estaba leyendo un comentario y decían que había muchos comentaristas y muchos evangelistas que decían que Isaac era el hijo ordinario de un padre extraordinario. Porque Abraham es el personaje del que tanto escuchamos y tanto hablamos y tanto decimos que el Dios de Abraham y que el Dios de Abraham, pero la verdad es que pocas veces hablamos acerca del tema del Dios de Isaac. O cuando se decía el Dios de Isaac, decían, es que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y lo mencionaban como parte de. Pero llama la atención cómo es el personaje que más años vivió, y es el que más años vivió de los patriarcas, pero es el personaje del que menos se habla de los patriarcas. Su vida es muy interesante porque aparte las experiencias que él tuvo son muy parecidas a las de su padre, muy parecidas a las que experimentó Abraham. Isaac, al igual que Abraham, vivió en la tierra de los filisteos, tuvo contacto con Abimelech, que fue también una persona con la cual tuvo contacto Abraham. También mintió acerca de su esposa, le dijo hermana a su esposa, y también fue alguien que batalló en el sentido de poder establecerse donde Dios quería que se estableciera. Y cuando yo leía su historia decía, es que es lo mismo que le pasó a Abraham. Y me puse a reflexionar al respecto y uno pudiera decir, ay, qué tonto Isaac, que cometió los mismos problemas, los mismos errores que Abraham. Porque es muy evidente que si Moisés, muchos años después, pudo escribir acerca de los errores de Abraham, es porque Abraham se los comunicó a Isaac. O sea, Abraham le dijo a Isaac, mira hijo, hace mucho yo cometí estos errores, porque es la única manera en la que la historia pudo haber llegado hasta Moisés. También el Espíritu Santo inspiró inspiró lo que dijo Moisés, pero no fue como que le dictó. La tradición y los escritos fueron avanzando conforme el tiempo iba pasando. Entonces Isaac cometió los mismos errores que su padre, a pesar de que ya conocía
cuáles eran esos errores y las consecuencias que habían tenido esos errores. Y me puse a pensar si alguna vez ustedes han cometido el mismo error que sus padres. O alguna vez han cometido el mismo error que alguien más. Alguna vez se han encontrado en ese punto de, ay, híjole, es que soy igualito a mi papá. O chin, soy igualito a mi mamá en ciertos aspectos de la vida y en ciertas circunstancias de la vida. El día de hoy, a través de la vida de Isaac, vamos a aprender de una manera muy clara cómo un creyente debe afrontar los problemas y las dificultades de la vida. Quiero que comencemos ahí en Génesis capítulo 26, versículo 1. Dice, un hambre terrible azotó la tierra como había ocurrido antes en tiempos de Abraham. Así que Isaac se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelec, rey de los filisteos. Entonces, no es raro que hubiese hambre en la tierra. De hecho, en la escritura, en la Biblia, encontramos que este fenómeno ocurrió al menos 13 veces en el Antiguo Testamento. La primera vez que ocurrió un periodo de hambruna fue con Abraham, 100 años antes. Cuando llega a Canaán, encuentra hambre y es cuando se va a Egipto, porque enfrentó dificultades donde Dios lo mandó y huye del lugar al que Dios lo mandó. Entonces ahora Isaac enfrenta el mismo problema. Isaac llega y dice, un hambre terrible azota la tierra. Entonces Isaac enfrenta un problema y lo que hace es desviarse de la voluntad de Dios, de la misma manera que lo hizo Abraham en años pasados. Y eso me gusta porque a veces creemos que la relación con Dios depende de mi familia, o que la relación con Dios depende de mi papá y de mi mamá. Pero no, la relación con Dios es personal, es independiente de la de mi familia. Un error común en el Antiguo Testamento era que decían el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Pero ¿cuántas veces leemos que alguien diga, es que es mi Dios? Y entonces ellos creían que porque Abraham fue el padre de la fe, yo soy salvo. Que porque Abraham fue ese gran hombre de fe y yo desciendo de la línea de Abraham, yo soy salvo. Pero déjenme decirles algo, no importa lo bien que yo haga las cosas, si mis hijos no deciden tener una relación con Dios, yo no puedo salvar a mis hijos por mi fe. Ellos tendrán que tomar su decisión. Es mi responsabilidad crear el lugar, el terreno, el ambiente y prepararlos para que ellos decidan enamorarse de Dios de la manera en la que yo lo hago. Pero es independiente la relación que ellos tienen con Dios. Al final, cada persona decide o decidirá de manera individual si establece o no una relación con Dios y si lo reconoce como su Dios. Es independiente de cada uno de nosotros. E Isaac tiene que pasar por eso. No porque Abraham ya pasó la prueba, Isaac no la tiene que enfrentar. Y entonces Isaac es sometido al mismo problema que su padre. Y en el versículo 2 continúa y dice, el Señor se le aparece a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Vive aquí como extranjero en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo con estas palabras confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia, tal como le prometí solemnemente a Abraham, tu padre. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas de los cielos, y les daré todas estas tierras, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Yo haré esto porque Abraham me escuchó y obedeció todos mis requisitos, mandatos, decretos e instrucciones. El hecho de que Dios se le apareciera en escena a Isaac pone de manifiesto que la situación era crítica y era urgente. Dios no iba a permitir que Isaac se fuera de esa región. La falta de comida sí era un problema grande, e Isaac se propone irse a Filistea para después irse a Egipto, pero Dios no lo iba a permitir.
Y entonces Dios aparece ahí. Dios no le permite a Isaac irse. Y es bien interesante cómo en su momento a Abraham sí se lo permitió. Abraham sí llegó a Canaán, enfrentó el hambre y se fue a Egipto. Ahora Isaac enfrenta el mismo problema, toma la misma decisión, pero a él Dios no se lo permite. Y de nuevo quiero que entendamos algo. Como creyentes, uno pudiera decir, ¿ven cómo Dios se comporta de maneras diferentes? No, no es que Dios se comporte de maneras diferentes. La situación es diferente. La situación no determina qué paso debe tomar el creyente en un determinado momento. Al final, Dios decide el lugar donde el creyente debe enfrentar la prueba. Cuando tú no tienes una prueba, lo que pasa es que Dios dice, te quedas donde estás y la enfrentes, o Dios hay veces que nos permite huir. Pero ¿qué pasó con Abraham? Huyó de la prueba y Dios lo regresó a patadas a la prueba. Con Isaac le dice, a ti no te quiero agarrar a patadas, pero no te voy a dejar salirte de la prueba. Tienes que enfrentarla. Entonces no es Dios cambiando, es que Dios está enseñando cosas diferentes. A Abraham tenía que enseñarle algo y ya se lo enseñó. A Isaac tiene que enseñarle algo diferente. Por eso es que a veces parece que Dios no se comporta de la misma manera en nuestras vidas. Y a veces decimos, que ve mi vecino cómo le va re bien con Dios y a mí no. No es eso, es que Dios está trabajando en algo con tu vecino y Dios está trabajando en algo contigo. Aunque la situación parezca idéntica, Dios se comporta diferente porque tú y yo necesitamos un Dios diferente. Pero Dios no va a cambiar al final de cuentas su esencia. Puede que a Él le esté enseñando paciencia y a ti te esté enseñando valentía. Puede que a mí me esté enseñando valentía y a ti te esté enseñando humildad. No sabemos, por eso parece que Dios se comporta diferente, pero no. Y entonces la Biblia no es acerca de situaciones, es acerca de cómo Dios se comporta en esas situaciones. Por eso encontramos tantas historias en la Biblia, porque lo que se trata que tú y yo entendamos es cómo Dios se comporta y las cosas que Dios puede hacer. Y entonces esta hambre que enfrenta Isaac causa la migración. Pero Dios interviene y le dice, no bajes a Egipto. Allá no es tu lugar. Quédate en Canaán. Ahí yo te voy a proveer. Ahí yo te voy a ayudar. Ahí yo te voy a bendecir. Ahora, ciertamente esto no es fácil. Ponte a pensar eso. O sea, en primer lugar, el hambre amenazaba acabar con la vida de Isaac. Recordemos que Isaac tenía muchos rebaños. Abraham le heredó todo. Entonces imagínate la cantidad de agua que se necesitaba. Solamente de agua, no pienses en alimento. Para mantener sus rebaños y a su familia, la cantidad de agua y alimento que necesitaba. Entonces es una situación crítica. Uno ve, es que tenían hambre. Pues no es un hambre de que voy al Oxxo y me compro unas papitas. Era un hambre de que no había que comer. Y en segundo lugar, lo más fácil es, me voy a Egipto. En Egipto hay comida para aventar para arriba. Entonces, Isaac como líder, como patriarca, está ahí, dice, hay una bronca aquí, tengo todas estas personas que cuidar, aquí no hay, me voy a donde sí hay. Pero quiero que pongamos atención a cómo se expresa Dios en el versículo 5 que leímos. Dice, yo haré esto, yo te proveeré, yo te bendeciré, yo te daré todo, porque Abraham me escuchó y obedeció todos mis requisitos, mandatos, decretos e instrucciones. Al final, en Isaac no había nada como para recibir una bendición divina. Dios decide bendecirlo por lo que había hecho Abraham. Pero Isaac debe de hacer su parte, es quédate.
quédate donde yo te necesito. Y así como no había nada en Isaac, en ti y en mí tampoco hay nada. La verdad es que cada vez conforme voy estudiando Génesis, la historia de Abraham está padrísima, la historia de Isaac está, la historia de Jacob está muy buena, la de José, no se diga, está increíble la historia de José. Y uno dice, es que ve. Pero la verdad es que esta semana que me dediqué a estudiar la vida de Isaac, me di cuenta y dije, es que yo soy Isaac. O sea, yo soy ese donadie que no se merece nada y que, pues Dios dijo, pues hay que nazca Isaac. Oye, pero Isaac, ¿qué va a hacer? Nada, nomás va a ser el hijo de Abraham y el papá de Jacob. Aquí los buenos son Abraham y Jacob. Isaac nomás es un vato que vive 180 años y le dedico un capítulo de la Biblia. Yo digo, pues es que a veces así me siento yo. O sea, me siento como un donadie, como alguien ordinario. Y como creyentes a veces así nos sentimos, y eso es lo que está pasando. Les decía que hay quien dice que Isaac es el hijo ordinario, hay quien dice que Isaac es el hijo mediocre de un padre extraordinario. Pero quiero que recordemos la promesa que Dios hizo. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Esta promesa que es de Dios y se va a cumplir a pesar de mí, a pesar de Isaac, a pesar de quien sea. Dice, Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la escritura no dice a sus hijos, como si significara muchos descendientes. Más bien dice a su hijo. Y eso sin duda se refiere a Cristo. Básicamente, lo que me está diciendo este versículo, que a veces tú y yo interpretamos como que la promesa de Abraham es a Abraham y a su hijo Isaac, no es cierto. Porque si la promesa de Dios fuera para Abraham y su hijo Isaac, pues con Isaac se hubiera acabado la promesa. La promesa y el pacto abrámico es para Abraham y su hijo. ¿Cuál hijo? Jesús. Recordemos que en esta época, culturalmente hablando, el papá dice, o sea, el bisnieto, el tataranieto también es hijo y se le dice hijo. ¿Por qué? Porque el patriarca iba ocupando el lugar del papá. Y entonces ahora los hijos, acuérdense que incluso después lo vemos como el mismo Jacob adopta a los hijos. Y cómo encontramos y cómo agarramos hijos. Y entonces ahora son míos. ¿Por qué? Porque se murió el papá. Eso es lo que está pasando aquí. Gálatas capítulo 3, versículo 16 dice, Dios ha dado las promesas a Abraham y a Jesús. Todos los demás que pasaron por ese camino se vieron beneficiados por la promesa de Abraham que se cumple en Jesús. Por eso la Biblia dice que todas las promesas de Dios se cumplen en Jesús. Eso es lo que estamos viendo aquí. El plan perfecto de Dios se va a cumplir de manera estricta. Ahora, la promesa incluso fue hecha mucho tiempo antes del mismo Abraham. ¿Cuál es la promesa? Acuérdense cuando estudiamos Génesis capítulo 3, versículo 15, que es que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la simiente de la serpiente. Entonces, todo lo que es Abraham, Isaac, Jacob, José, David, todos ellos, Judá, todos, son parte del plan perfecto de Dios del pecado. Cuando el pecado entra a la tierra, el plan arranca y ese plan culmina con Jesús. Eso es lo que estamos tratando de estudiar aquí. Al final de cuentas, la simiente procede de Sem, el segundo hijo de Adán, perdón, el tercer hijo. Después de que nacen Caín y Abel y ahí se matan, tienen un siguiente hijo que es Sem, y luego de Sem viene Noé, y luego de Noé viene Abraham, Isaac, Jacob, Judá, David, Jesús. Y ahí se cumple la promesa.
Ninguno de estos personajes es perfecto, como tú y yo no somos perfectos. Entonces, todas las historias y todas las cosas que leemos en la Biblia es para que veamos que la promesa de Dios es independiente de nosotros. Gracias a Dios, porque imagínate que las promesas de Dios dependieran de ti y de mí. Ya las hubiéramos perdido hace mucho tiempo. Entonces no cabe duda que Dios es fiel a su pacto y a sus promesas. Esto es importante porque podemos creer falsamente que la obediencia y la fe de Abraham son la causa de las bendiciones de Isaac. Y eso no es lo que está pasando. La gracia soberana de Dios es la base del cumplimiento de las promesas y las bendiciones divinas. Es la gracia. Las personas no hacemos nada. ¿Sí? Entonces, cuando dice ahí que obedeció todos mis requisitos, mandatos, decretos e instrucciones, quiero que entendamos cómo ahorita lo leemos y parece obvio. Ah, sí, pues Abraham obedeció requisitos, mandatos, decretos e instrucciones. Pero en aquel entonces no había ley. En este punto en la historia no existía la ley de Moisés. Dios todavía no les daba la ley. Entonces, ¿qué requisitos, qué mandatos, qué decretos, qué instrucciones obedeció Abraham? Lo que Dios le decía que hiciera en ese momento. Dios le dijo, vete para allá, y ahí va Abraham. Quédate ahí, y ahí se quedaba. Repelaba y se iba y hacía cosas mal, pero al final regresaba y confiaba en lo que Dios le decía. Este sencillo pasaje es muy importante porque nos enseña que tú y yo, aunque no estamos bajo la ley, no vivimos sin ley. Así como Abraham, Isaac, Jacob, José, no les tocó la ley de Moisés, no quiere decir que ellos no tenían ley. Quiere decir que ellos vivían sobre la ley y la obediencia de Dios. Lo que Dios revelaba a los profetas, a ellos mismos, ellos lo recibían como su ley. Viene Jesús y Jesús no rompe la ley. Jesús dice, mira ya, olvídate de la ley, ama al prójimo y ámame a mí, a Dios. Pero al revés, ama a Dios y después ama al prójimo. Con que tú hagas eso, cumples la ley. ¿Por qué? Porque tú y yo agarramos la ley y entonces buscábamos resquicios y decíamos, a ver, dice aquí que pues no seas adúltero. Bueno, si nomás la veo bonito, eso no es adulterio. Y entonces nos ponemos a buscar la ley y a buscarle de qué manera le doy la vuelta a la ley. Como somos expertos abogados, así como el abogado que busca dónde tuerce la ley para salirse por ahí, tú y yo agarrábamos la ley y decíamos, por aquí sí, por aquí no, o la magnificábamos como hacían los primeros judíos. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? Olvídate de eso, obedece, dice ahí, requisitos, mandatos, decretos e instrucciones. ¿Cuáles? Son dos. Ama a Dios por sobre todas las cosas, ¿sí? Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces, Gerardo, ¿está bien o está mal hacer eso? A ver, ¿eso qué vas a hacer? ¿Lo haces por amor a Dios? Sí. ¿Lo haces por amor al prójimo? Híjole, no lo hagas. ¿Eso qué vas a hacer? ¿Es por darle gloria y honra a Dios? No lo hagas. Oye, ¿eso qué vas a hacer? ¿Es para Dios? Sí. ¿Eso qué vas a hacer? ¿Daña al prójimo? No. Hazlo. ¿Ven qué fácil? Es tan sencillo. Son dos preguntas que tienes que hacer antes de tomar una decisión. ¿Lo que voy a hacer muestra mi amor y mi gloria y mi honra a Dios? Sí, síguele. ¿Lo que voy a hacer afecta o daña a mi prójimo? No. Está del otro lado. Así de sencillo es. Y ahí se cumple lo que dice aquí. Esos son los requisitos, mandatos, decretos e instrucciones. Entonces la realidad es que el verdadero creyente no es que sea anárquico, sino que se somete a la palabra de Dios y camina en la justicia que la ley demanda. ¿Cuál ley? No son los 10 mandamientos, no es la ley de Moisés. ¿Cuál ley? La ley y los 2 mandamientos que Jesús nos dio. Ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces continúa Génesis versículo 26, versículo 6 y dice, entonces Isaac
se quedó en Gerar. Cuando los hombres que vivían allí le preguntaron a Isaac acerca de Rebeca, su esposa, él le dijo, es mi hermana. Tenía temor de decir, ella es mi esposa, porque pensó, me matarán para conseguirla, pues es muy hermosa. Entonces Isaac obedece a Dios y se queda en Gerar, no continúa hacia Egipto. Sin embargo, tropezó igual que su padre. Y tropezó con menos justificación que su padre. Su padre todavía estaba en Egipto. Era un extranjero, era alguien que estaba allá y nadie lo conocía y no tenía nadie. Aquí Isaac no es un donadie. Isaac ya es conocido, Isaac ya es alguien importante. Isaac no es cualquiera que nomás puedes llegar y matarlo. Tiene siervos y acuérdense que Abraham tenía un ejército. Entonces ese ejército seguía existiendo. Pero a pesar de eso, Isaac comete el mismo error. ¿Por qué? Porque tomó la decisión incorrecta, tomó una decisión en base al temor, en base al egoísmo. Ayer platicaba con una persona y me dijo una frase que la verdad me cautivó y la quise meter en la predicación porque entraba perfectamente en este tema. Y ella decía, decisiones valientes traen bendiciones. Decisiones cobardes traen consecuencias. Y eso es lo que está pasando aquí. Isaac tomó una decisión cobarde. Decidió mentir. Isaac mezcló temor con egoísmo y por autoprotección puso su fe en sí mismo en lugar de en Dios. Se le olvidó que Dios le acaba de decir que Él lo va a bendecir, que Él lo va a proteger, que Él lo va a cuidar. Y Isaac dice, no, no es cierto, yo tengo que hacerlo porque nadie me va a cuidar. Yo tengo que mentir por una buena causa. ¿Te ha pasado? ¿Lo has hecho? Mientes para que no te tiren carrilla. Mientes acerca de tu fe o ocultas tu fe para que no te digan nada, para que la gente no te moleste. Y es lo que está pasando aquí. Hay gente que dice, no es posible que Isaac cometiera el mismo error que Abraham. Pero la verdad es que es nuestra naturaleza humana. Tropezamos con las mismas piedras. Yo alguna vez les decía, mira, Dios no tiene bronca con el pecado si tú te arrepientes y vences al pecado. Y les decía que al menos seamos creativos. Si vas a pecar, no peques con lo mismo siempre. O sea, al final de cuentas la vida es ir perfeccionando. O sea, si ya superé la mentira, va, toca el chisme. Si sigue el chisme, va, toca la adicción. Si sigue la adicción, ahora tengo que ser honesto, la corrupción. Y voy superando un pecado a la vez. Pero no, tú y yo caemos en el mismo una y otra vez. Y en el mismo nuestro y en el mismo de nuestro padre. Es que ¿por qué mi hijo salió borracho? Pues ve cómo eres. Oye, es que fíjense cómo es bien común que en las familias donde hubo infidelidad, es bien común que se repita el patrón. Y uno dice, ¿cómo es posible si tú como hijo experimentaste lo que significa una infidelidad en el hogar? Pues no sabemos cómo es posible, pero vemos que nuestra naturaleza es tropezar con las mismas piedras. Al final todos los hijos tenemos tendencias para manifestar las características de nuestros padres. Es muy natural. Y deberíamos sentirnos identificados. ¿Cómo rompemos esto? De la misma manera de lo que les platicaba hace rato, ¿cómo rompemos la cultura cuando cambias la cultura? Sari me platicaba que con las mujeres platicaban y decían que en realidad la única manera de obedecer la palabra de Dios es cuando crees en ella. Porque si no crees en ella de todo corazón, no la vas a obedecer. Y entonces vas a ser de los que dicen, oye, ¿por qué no tomas? Ah, porque mi religión me lo prohíbe. No, ¿por qué no tomas? Pues porque no quiero, porque me afecta, porque no está bien. No porque mi religión me lo prohíbe, tu religión no te lo prohíbe. Sí. Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Y Isaac comete el mismo error. Entonces en el versículo 8 dice, tiempo después, Abimelec, rey de los filisteos, miró por la ventana y vio a Isaac acariciando a Rebeca,
Al instante Abimelech mandó llamar a Isaac y exclamó: es evidente que ella es tu esposa. ¿Por qué dijiste es mi hermana? Porque tuve temor de que alguien me matara para quitármela, contestó Isaac. Entonces, muchos días después, Isaac vivió en su mentira durante mucho tiempo. No fue como que dijo la mentira y lo cacharon luego. No, vivió en su mentira durante mucho tiempo. Ahí dice acariciando. La realidad es que es una manera decorosa de referirse a la intimidad propia del matrimonio. Entonces, Isaac vive en su mentira de la misma manera que tú y yo lo hacemos muchas veces. Nos acostumbramos y vivimos en nuestras mentiras. Y en el versículo 10 dice: ¿cómo pudiste hacernos semejante cosa?, exclamó Abimelech. Uno de mis hombres bien podría haber tomado a tu esposa para dormir con ella, y tú nos habrías hecho culpables de un gran pecado. Entonces Abimelech dio esta orden a todo el pueblo: cualquiera que toque a este hombre o a su esposa será ejecutado. El rey confronta a Isaac. Isaac admite su error y confiesa que lo hizo por temor. Ahora, es muy interesante porque la naturaleza del ser humano siempre procura desplazar su culpa hacia otra persona. Entonces, sí pequé, pero lo hice porque Rebeca está bien guapa. Sí pequé, pero pues que Eva me dio la manzana. Sí pequé, pero la serpiente me la dio. Sí pecó, pero es que tú no conoces a mi jefe y entonces por eso soy así. No, sí tomo y sí hago esto. ¿Por qué? Pues tú no conoces a mi familia. Y entonces desplazamos nuestra culpa y en lugar de reconocer nuestra culpa, se la imputamos a las demás personas. Abimelech reprende a Isaac y después hace uso de su autoridad real para proteger a Isaac. Me gusta eso porque al final de cuentas Dios utiliza un elemento humano para proteger al hijo de la promesa. Pero, ¿por qué es importante? Porque no porque el pecado fuera con una buena causa, que es protegerse a sí mismo y a su familia, Dios lo permite. O sea, no porque esté justificado, entre comillas, Dios va a permitir que vivamos en el pecado. Dios interviene, rompe el pecado y sigue protegiendo. Porque su voluntad es que estés protegido, pero no protegido en el pecado. El pecado tiene que ser expuesto. Dios no puede permitir que su bendición se haga a través de un pecado. Entonces, por eso es que Dios interviene. Y una vez que el pecado quedó expuesto, una vez que la situación quedó resuelta, entre comillas, entonces sí, Dios aparece y bendice a Isaac. Pero primero tuvo que lidiar con su pecado. Versículo 12, cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más grano del que había plantado, porque el Señor lo bendijo. Entonces, la obediencia de Isaac al mandato de Dios de quedarse en la tierra de Canaán y no marcharse a Egipto, lo hizo eliminar la hambruna. Se acabó la hambruna porque él decidió ser obediente. Tal como Dios estuvo con Abraham, ahora está con Isaac. Entonces, versículo 13 dice: se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando, adquirió tantos rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y siervos, que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Dios cumple su promesa de una manera sobrenatural. Abraham era rico, ahora todo es de Isaac. Isaac ahora es más rico, ¿sí? Inmensamente rico. ¿Por qué? Porque Dios siempre bendice la obediencia. La obediencia por fe, no la obediencia a lo tonto. La obediencia por fe. Lo que decía ahorita, porque decides obedecer, porque crees y confías que es lo correcto. Y entonces el versículo 15 empiezan los problemas. Porque cuando la bendición de Dios comienza a llegar a tu vida, comienzan también los problemas. 15 al 17 dice: así que los filisteos taparon con tierra todos los pozos de Isaac. Eran los pozos que habían cavado los siervos de su padre Abraham. Por último, Abimelech ordenó a Isaac que se fuera de la región. Vete a algún otro lugar, le dijo, porque te has hecho demasiado poderoso para nosotros. Así que Isaac se mudó al valle de Gerar y allí armó sus carpas y se estableció. Entonces los filisteos aprovecharon que ya había muerto Abraham para volverse hostiles con Isaac.
Pero la realidad es que están siendo movidos por la envidia. La envidia mueve a los filisteos y a Abimelec a intimidar a Isaac. La petición del rey es como una combinación de halago, pero no muy amigable. O sea, le dice, ya chíspale. O sea, sigue haciendo muy bien, pero ya no te quiero aquí. Y entonces la relación entre un creyente y un no creyente, la relación entre un justo y un injusto, casi nunca funciona bien. Eso es lo que está pasando aquí. Sí, vivo aquí entre ustedes, pero no me puedo mezclar con ustedes. Y el versículo 14, quiero que vayamos a 2 de Corintios, capítulo 6. 2 de Corintios 6, versículo 14. Dice, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. Subrayen, íntimamente. O sea, no le está diciendo, no le hablen, no traten, no se junten. Dice, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber en el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo de Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No estoy diciendo que no puede haber relación y no estoy diciendo que saliendo de aquí le hablen a todos sus amigos no creyentes y le digan ya no puedo ser tu amigo. Lo que le estoy diciendo es que muchas veces no funciona y hay problemas y hay que saber identificarlo. El versículo 18 dice, también reabrió los pozos de su padre Abraham, que a su padre Abraham había acabado porque los filisteos los habían tapado después de su muerte y les puso nuevamente los nombres que Abraham les había dado. Entonces Isaac vuelve a abrir los pozos que les taparon y los reclama como suyos. Isaac tiene un gran rebaño. Entonces la recuperación de los pozos era muy importante. Les decía, necesitaba agua. Los recupera y entonces sigue recibiendo hostilidad. Los siervos de Isaac también cavaron en el valle de Gerar y descubrieron un pozo de agua fresca. Pero después los pastores de Gerar llegaron y reclamaron el manantial. Esta agua es nuestra, dijeron ellos, y discutieron sobre el pozo con los pastores de Isaac. Por eso Isaac llamó a aquel pozo Esek, que significa disputa. Entonces Isaac se va al valle de Gerar esperando que el conflicto termine. Pero nuevamente el tema de los pozos vuelve a surgir. Versículo 21. Luego los hombres de Isaac cavaron otro pozo, pero de nuevo hubo conflicto. Por eso Isaac lo llamó Sidna, que significa hostilidad. Isaac abandonó ese pozo, siguió adelante y cavó otro. Esta vez no hubo ningún conflicto. Entonces Isaac llamó a aquel lugar Rehobot, que significa espacio abierto, porque dijo, al fin el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. Isaac cree, Isaac obedece, Isaac está buscando un lugar en donde establecerse, pero el resultado es natural y lo que encuentra es hostilidad. Pero Isaac no se va a poner a pelear. Isaac muestra un espíritu pacifista y se aleja de la contienda. Pero en este nuevo lugar vuelve a haber contienda. Pero quiero recalcar su actitud. Él dice, al fin el Señor ha creado espacio suficiente. Es decir, conflicto se va. Conflicto sigue. Eventualmente su trabajo lo lleva a un lugar donde ya no hay pruebas. Y su respuesta es, por fin Dios ha creado espacio suficiente. Isaac reconoce que el cambio en la situación no se debe a él, se debe a la intervención de Dios. El creyente debe reconocer que la prosperidad se debe a la gracia y a la misericordia de Dios.
poco a poco Isaac está aprendiendo a finalmente depender totalmente de Dios. Y entonces quiero que te preguntes tú de qué manera tus experiencias personales te están llevando a depender de Dios. Si tus experiencias personales no te están llevando a depender de Dios, algo está pasando en tu vida. Abraham se movió de un lugar a otro y Dios trabajó en él. Isaac está haciendo lo mismo. Cada experiencia lo lleva a Dios. Isaac se movió del miedo a la disputa, de la disputa a la hostilidad y de la hostilidad finalmente al espacio abierto y a la prosperidad. Entonces quiero que te ubiques, ¿dónde estás tú? Porque tal vez hoy tú estás en el miedo y tal vez hoy tú estás ahí y no te has decidido mover y estás paralizado por el miedo en tu pecado, mintiendo acerca de tu propia Rebeca. O tal vez ya te moviste del miedo y estás en la disputa y estás peleando y estás ahí batallando. O tal vez ya superaste una batalla y ahora llegaste a enfrentar la hostilidad y estás batallando la hostilidad. O tal vez ya estás en el espacio abierto. No sé dónde estés. Necesitas encontrarte porque esas son las etapas del creyente ordinario. Miedo, disputa, hostilidad, prosperidad. ¿Por qué es así? Porque solo así vamos a aprender a depender de Dios. Si tú y yo fuera, pues creo, dependo de Dios al 100%, te evitas muchas broncas, pero no somos así. Nos gusta aprender a la mala. Nos gusta aprender en nuestro propio pellejo. Isaac ya conocía lo que Dios podía hacer a través de Abraham, pero dijo, no, tengo que conocerlo yo mismo. Entonces voy a cometer los mismos errores de mi padre para ver si Dios hace lo mismo conmigo. Así somos tú y yo. Y entonces, tal vez hoy estás atascado en una de esas etapas porque todavía no aprendes a depender de Dios. Y el versículo 23 continúa y dice, después de que lo movió del miedo, después de que lo movió a la disputa, después de que lo llevó a la hostilidad y finalmente a la prosperidad, le dice, de allí Isaac se mudó a Berseba, donde el Señor se le apareció la noche de su llegada. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, dijo, no tengas miedo, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Multiplicaré a tus descendientes y se convertirán en una gran nación. Lo haré a causa de la promesa que hice a Abraham, mi siervo. Luego Isaac construyó allí un altar, adoró al Señor, estableció su campamento en ese lugar y sus siervos cavaron otro pozo. Berseba es el mismo lugar donde Abraham y los filisteos y Abimelech hicieron un pacto de amistad mucho tiempo antes. Al final, lo que te está diciendo la Biblia es que Dios llevó a Isaac al mismo lugar que llevó a Abraham para establecer el mismo pacto. Por eso a ti nos mueve y nos lleva siempre al mismo lugar. Piensa en las personas y diles que cómo comenzaste a conocer de Dios. No, cuando estaba en el hoyo, ahí me recogió Dios. No es que Dios sea un sangrón que nos lleva al hoyo. Es que nosotros somos bien necios y nos metemos al hoyo. Entonces, Dios de una u otra manera lleva a Isaac al mismo lugar y uno lee esta historia y parece que estamos leyendo lo que le pasó a Abraham. Pero lo que estamos viendo es que al final de cuentas Dios es un Dios consistente. Y entonces en ese lugar llega Isaac y yo me imagino que llega a Berseba y dice, chale, ahí están los templos que puso mi padre, ahí están los monumentos, las señales del pacto que mi padre hizo con Dios. Y aquí estoy yo. Y ahora Dios hace el mismo pacto conmigo. Chin, qué menso, ¿por qué no hice las cosas bien desde un principio? Y entonces él ve las señales y recuerda y dice, creo que estoy haciendo las cosas mal. Y hace su propio pacto con Dios. Y parece que Dios escoge ese lugar a propósito. Pues sí, lo hace a propósito porque lo que quiere es decirle a Dios, a Isaac, deja de verme a mí como el Dios de tu padre. Ahora soy tu Dios. Ahora su promesa es
tu promesa, aprópiate de ella. Dios reafirma las promesas, incluso le añade una nueva parte que dice que va a estar con él. Fíjese cómo dice la promesa, le dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Le agrega esa parte a la bendición y a la promesa que le había hecho a Abraham. Y lo hace sin ningún mérito de Isaac. Isaac demuestra su gratitud y adora. Al hacerlo, lo único que está haciendo es que reconoce que tiene una necesidad de Dios. Y quiero que pienses en cómo manifiestas tú el agradecimiento a Dios, cómo manifiestas tú cuando Dios te bendice. Y entonces finalmente establece un pacto, pero ya no con Dios. Ya cuando se puso a cuentas con Dios, ya puede hacer un pacto con el resto de las personas. Tú y yo queremos ponernos a cuentas con las personas y luego buscar a Dios. Y Dios te dice, mira, mientras tú quieras eso, yo te voy a llevar disputa, riña, problemas, pozos tapados, pozos secos. Cuando te entiendas que primero voy yo y luego el prójimo, porque les decía, Jesús dijo, amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, es decir, primero Dios y luego el prójimo. Encontramos que finalmente puede estar en paz con el prójimo. Versículo 26, cierto día el rey Abimelech llegó desde Gerar con su consejero Azugat y también con Ficol, el comandante de su ejército. ¿Por qué han venido aquí?, pregunta Isaac. Es evidente que ustedes me odian, ya que me echaron de su tierra. Yo lo leía y decía, es como cuando ya eres el amigo aleluyo que todo el mundo rechazó y ahí estás todo solillo, no tienes amigos y de repente tus amigos te hablan, oye, ¿qué onda? ¿Cómo has estado? Te extrañamos. Espérate, si la última vez me sacaste a pasatas porque no soy un borracho, porque no me gusta ponerme como tú. Haz de cuenta que es esta escena. Y entonces, esta sección registra cómo Isaac hace pacto con la sociedad. La relación entre Abimelech e Isaac representa la relación que tú y yo tenemos con algunos no creyentes. En un principio hay un rechazo, hay odio, hay envidia. Pero al final, si tú permaneces fiel, si tú permaneces obediente, si tú permaneces congruente, entonces las cosas van a cambiar. No esperes que ellos cambien. Tú permanece, tú cambia, tú avanza, tú modifica. Y entonces no es que ellos cambien, es que tú vas a entender las cosas de una manera diferente. Y el versículo 28 te dice, podemos ver, ve lo que le dice a Abimelech, podemos ver claramente que el Señor está contigo. Respondieron ellos, por eso queremos hacer un tratado contigo bajo juramento. Jura que no nos harás daño, ya que nosotros nunca te hemos causado problemas a ti. Siempre te hemos tratado bien y te despediremos en paz. Y mira ahora cómo el Señor te ha bendecido. Entonces, quiero terminar con esto. Abimelech dice, podemos ver claramente que el Señor está contigo. La gente puede decir eso de ti. La gente puede verte a ti y decirte, ¿puedo ver claramente que el Señor está contigo? Porque vemos cómo Abimelech está reconociendo, debido a la congruencia de Isaac, debido a la fe de Isaac, debido a la integridad de Isaac, que fue un error rechazarle. Y por esta razón, ahora quiere hacer un juramento. Abimelech dice, siempre te hemos tratado bien. Te despedimos en paz. O sea, lo echó, se peleó con él, le taparon sus pozos. No, siempre te hemos tratado bien. Y Isaac podía discutir, Isaac podía pelear, pero sabes que Isaac ya cambió. Ellos no. Isaac ya cambió. El creyente ordinario ya cambió. Y entonces, al final, su humildad lo lleva a rehusar
la pelea. ¿Para qué me peleo? ¿Qué gano con pelear con el que no ve las cosas de la manera en la que yo lo veo? Isaac finalmente está dando fruto de justicia. Y entonces en Santiago 3:18 dice: y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Isaac está demostrando ser un verdadero creyente de la paz. Y termina el pasaje en el versículo 30 y dice: entonces Isaac no solo los aceptó, no solo no se peleó, dice, Isaac preparó un banquete para celebrar el tratado. Y comieron y bebieron juntos. Temprano a la mañana siguiente, cada uno hizo el solemne juramento de no interferir con el otro. Luego Isaac los envió de regreso a su tierra y ellos se fueron en paz. Entonces Isaac es un hombre grande, rico, poderoso. Pero eso no lo dejó o no le quitó su piedad, su justicia, su bondad. Isaac deja en el pasado las disputas. Isaac decide dejar de lado las disputas, no por ellos, por él mismo. Y esto me recordó Proverbios, capítulo 16, versículo 7. Y dice: cuando la vida de alguien agrada al Señor, hasta sus enemigos están en paz con él. ¿Cómo están tus niveles de paz? ¿Por qué no empiezas a pensar cómo están tus niveles de paz? ¿Estás bien? ¿Estás en paz con la gente? ¿No estás en paz con la gente? ¿Qué tan fácil dejas las ofensas atrás? Porque la paz no se obtiene, ojo, la paz no se obtiene cuando los demás cambian. La paz se obtiene cuando tú dejas las ofensas atrás. Y entonces el versículo 32 dice: ese mismo día, los siervos de Isaac llegaron y le contaron acerca de un nuevo pozo que había cavado. Hemos encontrado agua, exclamaron ellos. Por eso Isaac llamó al pozo Seba, que significa juramento. Hasta el día de hoy, la ciudad que surgió allí se llama Berseba, que significa pozo del juramento. Entonces, además de la restauración de la paz, Isaac recibe una buena noticia, una nueva provisión. Isaac fue recompensado. Génesis 26 trata de la vida de Isaac, de su experiencia en Gerar, en medio de los filisteos, de su trato con Abimelech, de su disputa por los pozos. Y la verdad es que sí, Isaac fue el hijo ordinario, el hijo mediocre, el hijo común y corriente de un padre extraordinario. Eso es cierto. Isaac no hizo grandes cosas más que superar las mismas pruebas que su papá ya había pasado. Pero este hombre ordinario, al final también fue el padre de un hijo extraordinario. Y lo que lo convirtió en el padre ordinario de un hijo extraordinario fue su fe. Isaac es el hijo de la promesa, sí. Isaac representa el vínculo entre Abraham y Jacob, sí. ¿Por qué es importante esto? Porque la mayoría de las personas, tú y yo, somos ordinarios. En sus fracasos, Isaac es una advertencia para ti y para mí. En sus victorias, Isaac es un recordatorio de la gracia de Dios. Tanto la vida de Isaac como su ministerio es una ilustración de lo que eventualmente Pablo nos dice en Filipenses capítulo 1 versículo 6, donde dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva.
como todo creyente, Isaac tuvo aciertos, Isaac tuvo fracasos, Isaac tuvo derrotas, Isaac tuvo victorias, tuvo momentos débiles y tuvo momentos de fortaleza, pero nunca debe dudarse de que fue aquel en quien Dios le dijo a Abraham: en Isaac te será llamada descendencia. Isaac es parte de la promesa. Isaac es parte de la promesa que culmina en Jesús. Y entonces, no sé lo que estás pasando en tu vida. Tal vez hoy estás huyendo, tal vez hoy estás temeroso, tal vez hoy estás en la disputa o en la prueba. Pero hoy quiero invitarte a que como Isaac te levantes confiado, que como Isaac sigas adelante abriendo pozos, que si abres un pozo y te lo cierran, no pasa nada, abres otro y sigues trabajando y sigues confiado, porque al final, así como ayudó al ordinario Isaac, así como estás seguro que Dios comenzó la obra en ti, la va a terminar en ti. Así como estás seguro de que Dios va a completar la obra en ti el día que Cristo vuelva, eso mismo que hizo con el ordinario Isaac, eso mismo lo puede hacer contigo. Entonces, la Biblia a mí me enseña a confiar en Dios. Y me lo enseña no por quien soy yo, me lo enseña por quien es Dios. La Biblia existe para que yo vea cómo en la vida ordinaria de Isaac yo me encuentro, y cómo si lo hizo en Isaac, lo puede hacer conmigo. Entonces hoy quiero que te encuentres en el lugar en el que estés, en el miedo, en el problema, en la hostilidad, en la disputa o en la prosperidad, porque te garantizo que estás en alguno de esos lugares. Y que sin importar en dónde estés, hoy te levantes y te pongas a seguir abriendo pozos, esperando que ese siguiente pozo que abras sea el pozo de la prosperidad que Dios tiene para tu vida. ¿Por qué no cierras tus ojos? Dios, te doy gracias. Gracias porque puedo confiar en ti. Gracias porque tengo la seguridad de que estás trabajando en mi vida, de que mi responsabilidad es caminar confiado y seguir abriendo pozos, seguir intentando, seguir trabajando, seguir buscando. Padre, tal vez hoy o alguno de mis hermanos se encuentra hoy en miedo o está sufriendo alguna prueba. Hoy quiero, Padre, que te reveles a él, como lo hiciste con Isaac, que te aparezcas en su vida y le digas: confía, yo estoy contigo, yo te bendeciré. Gracias, Dios, porque me puedo aferrar a la promesa de tu presencia y a la promesa de tu fidelidad y a la promesa de tu provisión. Gracias porque Isaac fue ordinario de la misma manera en la que yo lo soy, y porque en Isaac puedo encontrar la manera en la que tú te comportas cuando yo soy congruente y cuando yo vivo obedeciendo. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Hoy me despierto y hoy me levanto confiado, Padre, de que el pozo que estoy cavando es el último pozo que voy a cavar, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús.